Ok chicos, pues ahora vamos a hablar de integrales, de cómo integrar una función. Y primero hay que recordar que existen diferentes tipos de funciones. Hay funciones algebraicas que tienen pues más o menos esta estructura. Por ejemplo, tenemos 6x cúbica menos 2x, o quizá puede ser 3x menos 1 sobre la raíz de x, o la raíz cúbica de 4x menos 2, en fin. Las funciones algebraicas tienen esta estructura. Aparecen polinomios en ella, en fin. Las exponenciales son aquellas en las que aparece, por ejemplo, y aquí arriba hay alguna función, otra función, puede ser una algebraica como en este caso. O y arriba otra cosa, otra función. Aquí también tenemos otra vez y aquí una función trigonométrica. O sea, las exponenciales tienen la variable en el exponente. Las logarítmicas pues son de este tipo, por ejemplo, logaritmo de algo, en este caso de 3x menos 1, o logaritmo natural, no es una in, no es in, es ln, y significa logaritmo natural. De x cuadrada, por ejemplo, entonces estas se llaman logarítmicas. Trigonométricas. Las trigonométricas, pues estas sí las conocen, me imagino que bastante bien, son seno, coseno, tangente. Y bueno, aquí el ángulo del seno, del coseno de la tangente, pues puede ser cualquier cosa aquí. Bueno, entonces estos son los diferentes tipos de funciones. De tal manera que no te puedas equivocar, por ejemplo, entre una algebraica y una exponencial. Que sepas identificar de cuál se trata. O por ejemplo, una algebraica con una trigonométrica. No puedes confundir una función algebraica con una trigonométrica, porque esto es seno, coseno, tangente, y acá no hay ni seno, ni coseno, ni tangente. Entonces, hay que tener en mente los tipos de funciones que existen, porque en integrales, pues hay fórmulas, hay como, no sé, 200 fórmulas, quizá 300, no sé, pero tú las debes de acomodar para que sean fáciles de integrar. Por ejemplo, aquí hay algunas fórmulas de integrales, no tiene caso mostrar todas. Y como puedes ver, pues hay de diferentes tipos de funciones. Aquí puedes ver que esta dice coseno, esta dice secante, pues son trigonométricas, por ejemplo. Aquí hay una exponencial, porque es a a la v. Aquí hay otra exponencial, e a la v. Hay fórmulas también para las algebraicas. La más común de las algebraicas es en este caso la número 4, la que dice x a la n. Y se parece también mucho a la 5, que es v a la n. Algunos profesores o algunos autores en vez de la v les escriben la u. Esto es u a la n. En fin, se trata de que la función que vayas a integrar se pueda acomodar a alguna de estas fórmulas. Por ejemplo, ya sea tu integral se acomode a algo así, o se acomode a algo así, o se acomode a algo así. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos para que esto quede claro. Bueno, antes de ir a los ejemplos, quiero escoger un caso de una función. Voy a escribir aquí una función y voy a hacer una comparativa. Digamos x cúbica. Una función algebraica, sencilla. Y recordando un poco del curso pasado de derivadas, voy a pedir que derives esta función. Yo me imagino que para ti será sencillo derivar esta función. Recuerda que este 3 se multiplica por el coeficiente que esté aquí, en este caso es un 1, 3 por 1, pues es 3, y se le resta 1 al exponente, quedaría 3x cuadrada. Entonces, esta es mi función original, y al derivarla, obtengo otra función diferente a la original. Esta es una cúbica y esta es una cuadrada. Le debo de restar 1 al exponente cuando derivo. Esto es cuando derivo. Cuando integro una función algebraica, normalmente cuando es algebraica, normalmente no quiero decir con esto que siempre, se utiliza
esta fórmula. La de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces, si queremos integrar esta función, lo que debemos hacer, la integral de x cúbica diferencial de x es igual a, si en la derivada le restas, pues en la integral le sumas. Al exponente se le suma un 1. Este 3 se convierte en 4. Y si en la derivada multiplicas, este 3 se multiplicó por el 1, pues en la integral divides. Esto quiere decir lo de la fórmula de x a la n más 1 sobre n más 1 más la c. Todas las integrales indefinidas llevan una más c al final. Entonces lo que quiero que veas es esta comparativa de derivar e integrar, al menos funciones algebraicas. Si te das cuenta, la derivada y la integral son operaciones contrarias. Si acá multiplicas, acá divides. Si acá le restas, acá le sumas. Entonces, por eso se dicen que son operaciones contrarias, derivar e integrar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar a algún ejemplo y vamos a escribir otra función algebraica. La integral, por ejemplo, de 5x sexta diferencial de x. Bueno, antes de empezar a integrar, quiero comentarles, hay dos tipos de integrales. De manera así muy general podemos clasificar a las integrales de dos formas. Unas se llaman integrales definidas y otras se llaman integrales indefinidas. Las definidas tienen un valor aquí, por ejemplo, un 3 y un 7. Estos se llaman el intervalo de integración. Y este es el límite inferior y este es el límite superior. Cuando la integral, el símbolo de la integral tiene numeritos aquí, que son el intervalo de integración, esas se llaman integrales definidas porque están definidas en este intervalo, desde el 3 hasta el 7. Y las integrales indefinidas no llevan ningún numerito aquí, simplemente tienen la función y el diferencial de x. Entonces, bueno, fíjate bien, ¿qué tipo de función? Esto que está aquí adentro es la función que vamos a integrar. Entonces, si vemos la comparativa, esta se trata de una función algebraica porque tiene pues un polinomio que vamos a integrar. Así que vamos a hacer el procedimiento. Cuando integras, lo primero que tienes que hacer es sacar todo lo constante fuera de la integral. Por ejemplo, este 5 es constante y debe de salir de la integral. Debe de quedar así. 5 y luego la integral de x sexta de x. Entonces, esta es una integral de una función algebraica y como en la mayoría de las funciones algebraicas, no quiero decir que en todas, pero en la mayoría que tienen esta forma, se aplica la de x a la n de x, que es x elevado a la n más 1 dividido entre n más 1 más c. Siempre las integrales indefinidas, recuerda, se les debe de poner el más c. Así que esta integral es muy sencilla. Este 5 se baja y el resultado de la integral se escribe aquí a un ladito. Según la fórmula dice que debo de escribir la x, aquí está la x, y debo de poner como exponente n más 1, o sea, en este caso nuestra n es este 6 que está acá, aquí. Entonces va a quedar elevado a la 7, porque 6 más 1 es 7, todo dividido entre 7, más c. Y listo, ya resolvimos nuestra integral. No es muy conveniente dividir 5 entre 7, es decir, no en decimales. La respuesta se deja normalmente en fracciones y se deja de esa manera.
Ahorita continuamos con otro ejemplo.